tiempos y respetar el espacio. Ya empezamos la grabación. Discúlpenos por los problemas técnicos. El día de hoy vamos a empezar con una pequeña introducción de Nassim Mohammad, que es un miembro de la comunidad palestina de Colombia, activista por la causa palestina, escritor y productor audiovisual, y quien es también pues uno de los gestores de este espacio. Entonces, no siendo más, le paso la palabra a Nassim. En la segunda parte vamos a tener otro invitado que ahorita se los voy a introducir. Hola, buenos días a todos. Gracias, Mari, por ayudarnos con la moderación del día de hoy. Nada, pues saludarlos a todos. Yo quería como tomarme un tiempito, esta que es la cuarta sesión de esta escuela de formación que creamos exclusivamente y específicamente para el eje cafetero. Quería saber un poco, quería como dar como una retroalimentación y como sí, como compilar un poco lo que hemos hecho durante este proceso y quería saber también cuál era la visión de ustedes respecto al espacio. Si de pronto hay gente que haya estado en otras sesiones, también escuchar un poco cómo vamos, ¿no? Como que sienten que esto puede mejorar o cómo les ha impactado esto, si de verdad han aprendido algo nuevo, que es el objetivo. Entonces, si quieren, pues, o sea, como empezando, haciendo como este recuento, la primera sesión tuvimos como todo el marco histórico que fue de la mano de William Rojas. Él es profe y es uno de los, digamos, conferencistas, digámoslo así, como más tesos, pues, para hablar de la historia de Palestina. Es un gran aliado de nosotros como comunidad palestina. Y la sesión pues estuvo muy bien organizada, me pareció muy bien estructurada y en esa sesión también tuvimos una intervención de una de las chicas que está dentro de la flotilla del Sumo. Él tocó como, me acuerdo cuando estábamos planeando esa sesión, se lo dije, digamos, le dije como empieza desde 1900, o sea, desde 1800, desde el sionismo, desde la creación, desde Herzog y vete hasta la actualidad si se puede. Y bueno, creo que se logró, creo que él se mantuvo pues fiel a toda la historia y creo que lo hizo muy bien. Entonces, la sesión que yo vi, entonces esa fue la primera sesión, que era como todo el contexto histórico. La segunda fue un poco más en específico hacia el tema de las religiones y de su influencia en Palestina. Entonces teníamos a Maher Nofal, que también es parte de la comunidad palestina, y él es conferencista en un centro islámico muy importante en Bogotá. Entonces teníamos a Maher y también teníamos a Samir Macarius, que es un colega también palestino, cristiano, católico, que estaba desde Jerusalén y él digamos que tuvo ahí como una pequeña intervención en video. Entonces creo que toda la sesión estuvo un poco como enfocada en tratar como despejar esas dudas que yo sé que y que me habían expresado muchas veces que de pronto en el activismo que nosotros o que ustedes realizan, a nosotros nos atacan es desde ese lado, ¿no? Desde cómo justifica usted que la religión, cómo justifica usted que su creencia, que pues es, digamos, es un argumento que es muy complicado de debatir siempre porque pues creo que nadie tiene la razón ahí, ni siquiera uno que pueda tener la creencia igual, es muy complicado uno ir en contravía contra ese tipo de argumentos. Entonces, la idea era un poco como construir eso y como también despejar esas dudas, tratar como de mirar qué podíamos nosotros como aportarles a ustedes desde esas dudas. Y se crearon unas discusiones bastante interesantes. Entonces, esa sesión me pareció pues interesante también tenerla en cuenta. Y la tercera sesión que la tuvimos la semana pasada, el sábado pasado, que fue con Shuruk Duka y con Leila desde España. Shuruk desde Venezuela y Leila desde España. Ahí fue más enfocado en todo el papel de la mujer, el rol de la mujer en la causa palestina, el feminismo también, lo que se podría determinar o que se podría como conceptualizar como feminismo y sus diferencias entre lo que se concibe como feminismo aquí en Occidente y lo que puede ser, por ejemplo, en Oriente, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, estuvo también buena la sesión, me pareció que fue un espacio muy femenino, me gustó eso, me pareció chévere porque también hay como reconocer también el trabajo perdón, se me escapa el nombre de ella, de, disculpa si estás por aquí, pero la moderadora, digamos, de la sesión pasada, Stephanie, perdón,
se tomó el espacio muy bien y se hizo como una discusión muy entre mujeres y también se reconocieron mucho los trabajos y los roles que ellas, digamos, abordan, no solo en Oriente, sino también aquí en Occidente. Entonces, me pareció también interesante y hoy, que es lo que vamos a tratar ahorita ya en un rato, que es como el marco legal y, digamos, unas similitudes que también voy a tratar de expresarles, que son lo que hemos visto nosotros desde la comunidad palestina y como con lo que nosotros trabajamos cuando a veces alguien nos pregunta como, pero nosotros por qué desde Colombia deberíamos estar hablando de esto, ¿sí? O esto qué tiene que ver con nosotros, o esto por qué me debería interesar a mí o a mi familia o a mis amigos, o esto cómo hago yo para que la gente se interese por esto desde acá. Entonces, esta era como la estructura general de las cuatro sesiones que teníamos inicialmente y de ahí han salido, digamos, diversas, sí, como temáticas. Pero también quería saber y como recibir un poquito de retroalimentación de parte de ustedes, si alguien ha estado en las sesiones pasadas o sabe de esto, las ha visto de pronto resubidas en nuestro canal de YouTube, que es muy importante. Ya las tres sesiones que hemos tenido ya están en la plataforma, en el canal de YouTube del Sumut Colectivo. Entonces, ustedes se pueden meter ahorita, así que si podemos, no sé, Mariana, si podemos enviar como el link del canal para que lo tengan en el chat por si alguien de pronto quiere ver las otras sesiones. Em, las puede ver ahí, pero quiero saber es como si, ¿qué sienten ustedes de pronto? Cómo han vivido, digamos, estos 4 sábados? Si alguien ha estado a las 4 sesiones o si las ha visto de pronto resubidas o algo, ¿qué sienten que estamos aportándoles a ustedes, a los discursos que están creando o al activismo de cada quien? ¿Y qué sienten que de pronto podríamos mejorar? eh, para nosotros proponer algo, digamos, las próximas 4 sesiones o 5 sesiones que se puedan dar, que ya lo hemos estado charlando para ampliarlo no solo para el eje cafetero, sino también para ampliarlo hacia hacia la zona de la costa y también en Venezuela, de hecho. Entonces, eso, quería como dar un momentico aquí para saber qué piensan ustedes, en qué les ha impactado esto, si esto sí les ha servido de alguna manera. Entonces, eso quería saber. Así, perdón, levanten la mano para que les puedan dar la palabra. Ahí escribió Andrés Osorio. Sí, perdón. Hola, buenos días. Sí, Andrés. No, solo era para saludar. Buenos días. Buenos días, sí, gracias. De pronto amplío la pregunta por si alguien tiene algo que aportar. Esto es, a fin de cuentas, es para aportar. Vamos a tener más sesiones de estas, o sea, vamos a proponer otras 4 o 5 sesiones de estas en el futuro y queremos saber, queremos estar claros en qué temáticas a ustedes les gustaría que tratáramos, qué personajes les gustaría que trajéramos nosotros y que buscáramos para poder también establecer, digamos, discursos nuevos. Entonces, no sé si alguien tiene una idea, intervención, no tiene que ser una pregunta, o sea, intervención, todo eso a nosotros nos sirve demasiado para poder saber qué rumbo darle a esto. Ok, aquí veo Mariana Gil Valencia. Hola, ¿cómo estás? Ha sido muy gratificante este espacio, desconocía por completo la historia de una manera tan detallada sobre Palestina. Me ha sido útil para comentarle a mis amigas y equipo sobre la causa. Por mejorar, tal vez hacerlo un poco más dinámico para llegar a otros públicos o que en cada sección sacar un resumen digital de lo más relevante. Ok, es interesante, puede ser como unos cortos, pequeñitos, algo así que se pueda también subir más rápido. Entiendo, sí, puede ser interesante.
Ok, gracias, Mariana. Sí, y la dinámica, claro que sí, también. Capsulitas, ajá, así es. Gracias. Ok, Sofía. Sofía. Ah, dale, sí, perdón, dale, María. Sofía dice, buen día. Yo he estado en las cuatro sesiones, vivo en Francia y me encuentro con personas de todo el mundo. Esto me ayuda a abrir mi conocimiento y poder compartir mi opinión aquí, a comprender la cultura árabe y a poder interiorizar el tema y hacer activismos. Me gustaría poder saber la postura de los países o potencias en este tema. Ok, Y Andrés dice, quisiera dale. preguntar si se han hablado sobre la composición de la OLP y del Estado de Palestina. No he estado en todas las clases. Ok, entonces, Sofía, gracias, interesante saber que igual te conectas desde allá. Em, Chévere que también pudiéramos también como ampliar de pronto el público desde tu lado. Entonces, si puedes dejarnos tu contacto aquí en el chat o algo para que podamos de pronto mirar algún tema. Puede ser interesante como ampliar la audiencia por allá también o mirar alguna posibilidad. Y sobre la postura de los países o potencias en este tema, pues nada, si quieres ahorita que hagamos como que quiero hacer una introducción sobre la temática de hoy, pues podemos de pronto tocarlo por encima si te parece bien. Andrés, sí, creo que entiendo, sí. Me acuerdo que William lo tocó un poco en la primera sesión. Como te digo, ya están subidas en el YouTube del Sumut Colectivo. Em, pero pues si te parece también podemos tocarlo ahorita. Déjame, yo lo anoto aquí porque voy a hacer como una introducción general de todo este tema. Entonces, posturas y sobre la OLP. Ok. Sigo leyendo comentarios, Mario, si quieres léalos y yo voy. Yo te ayudo a leer los comentarios. Claro. Listo. Rosa dice, buenos días. Muy enriquecedora la sesión 3 en la que participé. Un tema es profundizar en las relaciones que de los machismos y la opresión a las mujeres. Ok, listo. Mil gracias. Sí, te recuerdo muy valiosa tu intervención. Muchas gracias. Sí, chicos, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra intervención, es muy importante también pues que tenemos a Nasim en este espacio y que ahorita nos va a hacer como un panorama general. Si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, pues este es el momento como para intervenir. Sí, puede ser si de pronto tienen alguna duda de las sesiones pasadas o algo así que quieran que toquemos aquí en estos primeros 40 minuticos, está bien, lo podemos intentar tocar y si no, pues ya lo miraremos de pronto para sesiones en el futuro. Si, démosle así, si quieren por ahí un minutico más, si quieren intervenir o algo más, y si no, entonces empezamos con la introducción del día de hoy. Listo, y también pues si quieren hablar por micrófono, pues el micrófono está a disposición, solo es que alcen la manito. Bueno, y aprovechando este espacio, a las personas de Pereira les quiero invitar el día de hoy. Se hará un conversatorio en el auditorio del SER en la tarde. Va a estar Nasim y va a estar William Rojas, el profesor que nos acompañó en la primera sesión. Vamos como a estar profundizando en el tema de la causa palestina y pues hablar si es posible detener el genocidio, perdón, en Palestina. Se realizará hoy de 3 a 5 en Pereira, en el auditorio del Sindicato de Educadores de Risaralda, en el SER, en la calle 13, número 639, cerca al Parque de la Libertad. Y para alzar la manito, no sé si están desde el computador o desde dispositivo móvil, pero se van hacia abajo y ahí aparece como reacciones, como con un corazón, y ahí aparece la manito así. Igual si quieres, Rosa, pues dale, desmuteate y participa, dime. Y también Andrés, bienvenidos, claro. Hola, bueno, por aquí desde el Quindío, desde
Armenia. Yo vivo en una reserva natural y he tenido la oportunidad de participar en distintos espacios. Hace 2 meses que estaba en Europa en distintas manifestaciones y siento que sí es muy importante que la ola se mueva en Colombia como se está moviendo en otras partes del mundo. Eh, bueno, mi labor ahora no solamente es que en todos los espacios en los que participo salgo con telas, me visto con telas untadas de mi propia sangre como memoria de esta sangre de la que hablo, que somos una y somos una. Entonces, cuando camino por las calles, lo que puedo hacer es propiciar las conversaciones con la gente común y corriente, con la gente haciendo las filas, y siento que es un espacio muy productivo porque la gente se une a la conversa. Sin embargo, pienso que una de las dificultades es, eh, uno, cómo permitirnos unir como en este cartelito. Voy a ver si soy capaz de voltear la cámara, porque pues yo soy un poquito más fácil, me volteo así, no, espérense a ver. Eh, cómo, cómo el genocidio que se comete en Gaza es un genocidio que podemos asimilar con los genocidios que se viven a nivel del mundo. Y eso sensibiliza muchísimo la población, que continuamente cuando se hacen publicaciones dicen: ¿por qué no habla del Chocó? ¿Por qué no habla de la Guajira? ¿Por qué no habla de la UP? ¿Por qué no habla de los genocidios propios? Yo pienso que hacer ese hilo, coger esa aguja e hilar nuestros procesos. Por aquí yo tengo entonces, por ejemplo, la bandera mapuche, porque digo, son tantas las banderas que a través de estos 67 años se levantan en pos de eh, construir humanidad. Y por eso mi pregunta tiene que ver también con que muchas mujeres sienten que el arrasamiento del pueblo palestino también ha tenido que ver con unas supresiones hacia las libertades y autonomías de la mujer que no son muy entendidas. Entonces a mí ese tema me interesaría mucho ampliarlo, y me gustaría mucho saber si yo puedo compartir este link no solo en el eje cafetero. La semana pasada yo lo compartí con otra activista de Costa Rica que está unida con los grupos de Palestina en Cuba, con grupos de feministas en distintas partes. Pero como dice, para el eje cafetero, entonces yo solamente la puse a ella a la escucha, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es todo. Y muy agradecida, me gustaría así ver los videos, definitivamente, para poderlos compartir, porque esa es una manera fundamental de hacer la pedagogía, de que la gente pueda ir escuchando las distintas posiciones, todos los conceptos históricos. Hay muchas cosas, pues, que creo que son importantísimas y que están en las redes, que mucha gente se ha movido con todos los procesos históricos, y eso nos permite unirnos desde las causas propias a una causa. Ayer me dijeron: pero es que nosotros aquí no tenemos descendencia árabe. Le dije: míreme la cara, o sea, si en Colombia no estamos, si no somos una sola humanidad, las divisiones y el divide y vencerás han estado en las religiones, han sido propuestas de los ejércitos, han sido propuestas de los mercados y las economías. Entonces yo pienso que es necesario en esta causa tener la oportunidad, ya que el mundo está latiendo, de tomar un hilo y poder unir, por ejemplo, los pueblos aborígenes, los pueblos navajos. No hay que mencionar, pero hay que saber que los genocidios vienen de tiempo atrás, y hay guerras y peleas. Esto ya no es una guerra, como dijeron claramente en unos afiches que me trajeron de Bogotá, es un genocidio étnico, pero es además un etnocidio. Entonces, para eso es unir esas causas que me parece que pueden sensibilizar a más personas en esto. Muchas gracias. Gracias Ahora, a ti, Rosa. Muchísimas gracias y tu intervención la recuerdo mucho de la sesión pasada, fue muy valiosa y tienes razón en todo lo que dices.
Te vamos a enviar entonces las otras sesiones a tu WhatsApp para que las tengas y las puedas compartir. Sobre lo de compartir el link, por ejemplo, la idea precisamente después de esta cuarta sesión es que se empiece a ampliar un poquito más a los públicos a los que estamos llegando. Digamos que estas primeras cuatro sesiones era un poco un laboratorio, a ver, digamos, específicamente cómo se estaba moviendo la información y la accesibilidad a la información que tenían del eje cafetero. Pero bueno, digamos que ya vemos que hay muchísimo más interés en poder cada sábado tener como un proceso de aprendizaje continuo, entonces está bueno eso. Y eso estamos de acuerdo, hay que hilar, que eso es un poco lo que voy a hablar y vi tu comentario también, Sol, en el chat. em, sí, por ejemplo, esos convenios que se tienen, que solo voy a tratar ahorita en unos minuticos, porque Colombia tiene que comprometerse con esta causa y no solo Colombia, en general todo el mundo, pues es que es básicamente porque es una causa de toda la humanidad, ¿no? Entonces, de acuerdo y gracias por tu intervención, Rosa. ¿Alguien más quiere de pronto como intervenir o proponer algo para las siguientes sesiones o demás? ¿O empezamos si les parece? Yo creo que podemos ir empezando, ya que no hay pues más Vale. comentarios. Igual si les van surgiendo dudas o si les van surgiendo ideas a través de la intervención de Nasim, las pueden ir colocando o pueden alzar la manito, siéntanse en libertad de eso. Ok, listo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta media horita es precisamente eso, como proponer una charla. Esto no quiero que suene como a que yo voy a hablarles y voy a decirles cómo es que es esto, sino precisamente como decíamos, para hacer esto más dinámico, propongamos una charla sobre cuáles son esos, por ejemplo, esos enlaces que tiene Colombia con el genocidio en Palestina o con Israel, por ejemplo, sí, que es uno de los temas que más hemos nosotros como em, propuesto como objetivos para nosotros, que como comunidad palestina. Em, Perdón, hay alguien que tiene, Hablando muteado. perdón, yo estoy hablando muteado, disculpen. Em, Como comunidad palestina. Para nosotros hablar, por ejemplo, de enlaces con otro tipo de causas, nosotros siempre nos vamos hacia la historia y digamos que establecemos como unas relaciones directas de casos de colonialismo en el mundo que han caído. Entonces, estos casos pueden ser, por ejemplo, que usted lo tendrá muy claro, que es el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, que fue una apartheid que se extendió durante muchísimos años, en donde había una potencia ocupante y donde había una población que era mayoritaria incluso, que estaba bajo ocupación y bajo opresión, ¿no? Entonces ahí era donde se empezaban a ver y se normalizaban, por ejemplo, las condiciones distintas para cada ser humano. Entonces habían bares para negros, bares para blancos, carreteras para negros, carreteras para blancos, donde había em, hospitales para negros, hospitales para blancos, médicos para negros, médicos para blancos, ¿no? Digamos que ahí la diferencia era muchísimo más fuerte en el sentido de que incluso desde la misma imagen, pues desde la misma existencia, pues digamos, no se podía disimular el hecho, por ejemplo, de que uno fuera un negro surafricano, un africano, digamos, nativo en diferencia, por ejemplo, al colonizador, ¿no? Entonces están esos primeros casos, por ejemplo, de colonialismo en Sudáfrica, que después de tanto tiempo y después de tantos procesos sociales se cayó, y es eso mismo lo que hace que Sudáfrica, por ejemplo, el día de hoy sea uno de los lugares que están más a la vanguardia de todo este tema, por ejemplo, de resolución de conflictos o resolución de estos procesos sociales tan complicados. Otro de los casos, por ejemplo, que nosotros tomamos es el caso de Argelia, que no sé si alguien esté relacionado o si alguien tenga información sobre esto, pero es uno de los casos, por ejemplo, a título personal, que me interesa más porque siento que tiene una relación mucho más cercana a lo que se puede vivir, por ejemplo, en Palestina.
Entonces también había una relación de opresión, también había una relación de ocupación entre Francia, que es que en ese momento era una potencia pues mundial, a la vanguardia de toda la tecnología militar, por ejemplo, de esa época. em, con toda digamos, con toda la infraestructura política, con toda la infraestructura militar, con toda la infraestructura económica para poder ejercer ese tipo de dominación. Se dice, por ejemplo, que Argelia era como si fuera otra provincia más de Francia, es decir, los franceses de aquella época sentían que Argelia era como otra provincia más de su país o de su imperio, si queremos decir imperio, pero pues de pronto no es tan adecuado. Y asimismo, por ejemplo, el proceso de colonización fue tan complicado con Francia, a diferencia de pronto de otras colonias en África. em, por eso fue tan complicado en Argelia, porque ellos de verdad sentían a los argelinos como parte, como una provincia real del mismo país. ¿Cuál era la diferencia? Pues que no puedes proponerle, o sea, no puedes tener una provincia de tu país, digamos, y sentirla tan cercana y sentirla así, si tienes una relación, por ejemplo, con sus habitantes o con sus gobiernos en donde tú los estás prácticamente no, los estás directamente explotando. No les estás dando los mismos derechos a un argelino, o sea, un argelino no tenía los mismos derechos de un francés. Em, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchísimos argelinos, por ejemplo, lucharon una guerra que era europea y no era de África, ¿sí? O sea, digamos, qué valor tendría yo como argelino ir a una guerra mundial, supuestamente mundial, digamos, en ese sentido? ¿Qué valor tendría yo tener que derramar mi sangre por una pelea que a fin de cuentas fue originada por las mismas potencias colonizadoras, ¿no? Entonces, no, o sea, ahí hay una incoherencia que también se vive, por ejemplo, en Palestina y tener en cuenta, por ejemplo, que el proceso de colonización y la lucha de independencia argelina, pues dejó un resultado de casi 1.200.000, si no estoy mal, se hablan 1.200.000 víctimas, digamos, de la confrontación y de la independencia. Entonces, se relaciona y si se ve, por ejemplo, el caso de Argelia, Argelia es uno de los países que también es muy, muy cercano y es muy digamos, es muy activo cuando se habla de Palestina porque ellos también vivieron ese proceso y también se lograron quitar ese yugo de un estado colonizador, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Estos son como nuestros referentes, ¿no? Estos son como nuestros ideales, digamos, y decir, oiga, sí se puede. O sea, al final Palestina sí puede ser libre, ¿ya? Porque ahí está esta concepción de que Israel, digamos, ya existe y está esta concepción de 1967 que además es como después de todos estos procesos, digamos, militares, en donde la gente, digamos, que ya normalizó como tal que Israel exista en un mapa. Pero si lo vamos, o sea, si nos vamos hacia lo histórico y si somos muy coherentes con la historia, pues nos damos cuenta que Israel, pues no existe, digamos. Creo que suena un poco chistoso y siempre que lo digo como que causa como ese impacto, pero es así, digamos, Israel como tal que es un proyecto colonial, es un proyecto político, colonial que no tiene ningún tipo de base religiosa, como ellos dicen, que esto es un proceso, que esto es un proyecto religioso y que esta es la tierra de los judíos y demás, pero tengamos en cuenta que la persona que lo propuso, si bien era judío, era una persona europea, era una persona que lo había intentado hacer este proceso y que no solo lo había propuesto solo para Palestina, habían propuesto, si no estoy mal, creo que había sido Uganda, si no estoy mal, y también habían propuesto la Patagonia en Argentina. Entonces no es como que desde siempre los hebreos en el mundo hubieran querido este estado en la tierra histórica de Palestina, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia atrás, pues ¿por qué vamos a normalizar que exista como tal un proyecto político de colonia? ¿Sí? Lo que estamos viendo es una colonia y lo normalizamos como si fuera un estado. Entonces, ahí es donde digamos, retomando estos casos, ahí es donde nosotros decimos es posible. Así mismo como Argelia se quitó el yugo de Francia, así mismo como Sudáfrica se quitó el yugo del Imperio Británico, pues así mismo Palestina se puede quitar el yugo del Imperio, pongámoslo, no quiero decir israelí, porque a fin de cuentas Israel es simplemente un término que acoplaron ellos y es como la excusa de los Estados Unidos y la excusa del mundo imperialista para, digamos, para ocupar el espacio. Entonces, a eso voy como contexto, digamos,
de por qué nosotros sentimos que sí se puede y de por qué hay otras causas que a nosotros son como nuestros ejemplos o como nuestros espejos que quisiéramos poder llegar a eso. ¿Sí? Entonces, para esto, lastimosamente tiene que morir mucha gente y lastimosamente en Argelia tuvo que morir 1.200.000 personas, más las personas que incluso después quedaron y los mismos grupos de independencia, digamos, sanearon o digamos, quitaron de la estructura social, como cuando se hablaba un poco de esta ¿cómo se dice esto? De estalinización, por ejemplo, cuando era la Unión Soviética, de estalinización o cuando se hablaba de la denazificación. Asimismo, también se tiene que hacer una desionización. ¿Cómo sería esto? Como quitar el sionismo, como quitar estas ideas del sionismo, así como se quitaba el estalinismo, así mismo como se quitaba el nacionalsocialismo de Alemania, ¿no? Entonces, todo esto es posible, digamos. Si ustedes ven, lo que estoy haciendo es mirar cuáles son nuestros espejos, cómo se logra esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que cómo se libera eso, pues, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para quitar a toda esta gente que está ahí, todos estos asentamientos y todo esto es imposible? Pues al final no, o sea, al final en la historia se han visto otros casos en los que se ha logrado, en los que se ha quitado la misma idea de una existencia de algo que pues no estaba predestinado para estar ahí. Entonces estos son nuestros ejemplos y a lo que queremos llegar eventualmente, ¿no? Entonces, ahora vamos hacia el caso Colombia. Entonces, quiero saber, ahora les doy la palabra a ustedes porque sobre esto hay muchísima información y yo creo que ya he rotado muchísimo. ¿Cuáles son esos enlaces que tiene Colombia con Israel históricamente? O sea, ¿por qué nosotros tendríamos algún tipo de relación con el sionismo, por ejemplo? No sé si alguien sepa, este es el momento de brillar. Bueno, mientras las demás personas intervienen, pues yo sé que hay varios enlaces, pero uno, por ejemplo, es que el ejército colombiano usa fusiles Galil, que son fusiles de origen israelí. Este es como uno de los Perdón. enlaces que son más evidentes para nosotros y es como todo el tema del negocio armamentístico y cómo se maneja acá en Colombia y cómo pues, no sé en estos momentos, no puedo decir que le siguen comprando armas a Israel, pero pues que históricamente se le ha comprado armas a Israel desde Colombia y como De que acuerdo. esto de alguna forma financia. Y exactamente. Y no solo Colombia en ese sentido, por ejemplo, muchos países del mundo también han comprado por ejemplo, estas patentes de fusiles o de reconocimiento facial de cámaras o como decía ahorita Netanyahu. Decía en una entrevista, si usted tiene un celular, a ver, levanten sus celulares. El que esté levantando el celular, usted está levantando Israel ahí. Lo que él más se refería básicamente es que ellos tienen influencia en todo sentido, en todo lugar, en toda empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, por esos lados, estamos de acuerdo, sí, es completamente correcto. Por ejemplo, la patente del fusil Galil es originaria de Israel, de comillas Israel. Y el ejército, digamos, creó su variante, que es como una versión más nueva del fusil, y digamos que le quitó esa connotación, digamos, israelí, pues, pero igual sigue siendo, pues, el mismo, digamos, sí, el hijito de Israel fue el que se utilizó aquí por mucho tiempo. Andrés Osorio dice en el chat, la policía este año firmó un contrato con la mayor empresa de armas de Israel, por ejemplo todo lo que es el equipamiento del SMAT, el equipamiento o, por ejemplo, lo que les decía de reconocimiento facial y todo este tema de la inteligencia artificial aplicada hacia señalizar gente y hacia tener objetivos y todo este tema como adquisición de objetivos militares a través de la inteligencia artificial es complicada. No he dicho todavía lo de los paramilitares porque creo que alguien lo va a decir, pero prefiero que ustedes lo digan. Rosa, tienes la mano levantada, si quieres, dale. Solo para mantener como los hilos en el sentido, mucha gente cuando llegó de Israel a Colombia llegaron con una maleta. Quiero mantener como la parte humana de decir, no todos los judíos han hecho parte, como muchos de ellos lo dicen, de esta separación y que sea muy claro qué es el sionismo. Puedo decir, mi padre trabajó con los Yanovich y pasó de cargar y ser vendedor ambulante a que ellos le permitieran tener su almacén. Eh,
crecimos en ritos y cercanías pacíficas, en donde hablaban también de su historia de desplazamiento. Entonces, cuando yo hablo del hilo, de las causas que tienen que ver con el Abya Yala, de las causas que tienen que ver con el genocidio en Armenia, en Argelia, en África, en el mundo, es siempre mantener, como pienso yo, el panorama de las opresiones, teniendo como clara la posibilidad de separar y siempre mostrar que están esos que están en contra. ¡Ay, qué es ese micio tan divino! Aquellos que están en contra realmente de la guerra, de aquellos que vivieron también el dolor del holocausto. Cuando podemos tener ambas cosas, vamos a tener mayor capacidad de estar abrazadas y abrazados por, por la identificación a los procesos propios. Eso era todo. De acuerdo, estamos de acuerdo con que no, el hecho de ser judío no es significado de ser israelí, como lo han tratado de vender mucho tiempo de todos los cónsules y todos los embajadores aquí en Colombia, siempre tratan de decir que no, que los judíos en verdad son israelíes, sí, sabiendo que todo el tema del judaísmo viene desde siglos, o sea, demasiados siglos atrás, de que se hablara de un estado como tal de Israel. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, como comunidad musulmana, nosotros siempre abrazamos al judaísmo porque, como lo he dicho ya varias veces también en otros lugares, para nosotros ser musulmanes también tenemos que validar que existe la palabra de Dios previa a la nuestra, como es la Biblia, por ejemplo, o como es la Torá para los judíos. Entonces no es como, o sea, aprovechar este momentico chiquito para decir, pues obviamente que esto no es un tema religioso, esto no es un tema ni un problema ni una guerra religiosa, que tiene tintes a veces en los sectores más conservadores de Israel, por ejemplo, que ya se vuelve un tema más como sectario, donde ya vemos, por ejemplo, colonos y estos personajes extraños que van a enfrente de la mezquita Al-Aqsa, que para nosotros es muy sagrada, y empiezan así como a agitar los pollos y toda esta vaina. O sea, esto ya se vuelve como un tema más sectario y digamos que ahí se podría hablar de que hay ciertos tintes de religión que pueden agravar la situación. Pero básicamente no es un tema religioso y estamos de acuerdo, Rosa. Sí, aquí también ha habido mucha influencia judía y no estoy muy relacionado de qué tan positiva o negativa ha sido. Digamos, en la modernidad podría decir que no es tan positiva. Si hablamos de casos israelíes de influencia aquí en Colombia, por ejemplo, pero el caso que propones de tu padre, pues es muy valioso, porque a fin de cuentas se visibiliza también que también hay una comunidad judía que está dispuesta a construir y no a explotar, como también ha pasado en, por ejemplo, en Taganga. Si alguien ha ido a Taganga, a la costa, ha habido muchos casos, por ejemplo, de israelíes que van de vacaciones y se quedan haciendo empresas, pero ¿qué tipo de empresas son las que hacen allí? Bueno, son empresas son empresas falsas o son empresas delictivas de trata de personas, de venta de drogas o de prostitución. Entonces, esto no lo estoy diciendo yo, porque es que si lo digo yo, como que suena que estoy resentido, pero eso es así. O sea, han salido muchas noticias en las que se verifican, en las que se dan las pruebas de que han habido muchos casos, por ejemplo, de influencia israelí, que ahí es donde yo soy enfático, israelí más no judía. Sí, entonces eso es otro tema, no nos dejemos montar esta idea de que todo judío es israelí, no es así, no es así. ¿Qué otros enlaces sienten ustedes que pueden haber, digamos? Si quieren hablemos entonces del paramilitarismo, que es el caso de Yair Klein, que era un ex militar israelí de la Fuerza de Defensa de Israel, que para mí esos son como yo les llamo los sicarios, pues no se dejen pues engañar como de estos uniformes y de estos cascos con visión nocturna y toda esta cuestión. A fin de cuentas ellos son sicarios, ¿sí? Ellos son sicarios, es gente que trabaja pues como a objetivos, ¿no? Entonces son estas fuerzas de defensa israelíes las que, por ejemplo, tienen dentro de sus planes de entrenamiento como esta tortura psicológica, como este señalamiento psicológico también, como estas tácticas que han ido como perfeccionando desde la Segunda Guerra Mundial los grupos más sádicos, digamos, del planeta, que es como para traumatizar a tu enemigo. Entonces, Jay Klein es uno de esos que aprendió todas estas técnicas y las vendió.
así como está este negocio de los mercenarios en el mundo, que ahorita está muy famoso entre los colombianos, entre los exmilitares colombianos. Este tema de los mercenarios, entonces Jair Klein llega aquí a Colombia y entrena muchos de los grupos de autodefensas y grupos paramilitares aquí en Colombia para que apliquen lo que ya saben que ha funcionado, por ejemplo, en Medio Oriente, en Palestina, con la población campesina, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando directamente de que hay un mismo verdugo, digamos. Hay muchos campesinos en Colombia que han muerto, por ejemplo, o gente que ha muerto a manos de personas que fueron entrenadas por un israelí, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de que, de hecho, este personaje, Jack Klein, fue condenado muchas veces y de hecho, el mismo Israel, o sea, el mismo Israel, hasta lo condenó y hasta le imputó cargos y todo esto porque es como literalmente estaba entrenando grupos de delincuentes. Sí, entonces, complejo. Tengo entendido, sí, que Carlos Castaño creo que también fue, sí, algo me han mencionado sobre esto, no tengo como la certeza, pero creo que también me han comentado que a fin de cuentas los paramilitares tuvieron mucha, digamos, relación tuvieron mucha relación con las actividades de las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, eso es básico. Ahora, si quieren, hablemos, por ejemplo, de los convenios que ustedes mencionan, convenios que tiene, por ejemplo, Israel con Colombia, que ahorita todavía seguimos trabajando y tratamos de que se caigan. Por ejemplo, el más famoso que se ha nombrado durante estos meses es, tenemos el convenio, bueno, el convenio no, el acuerdo, bueno, tenemos el TLC, digamos, eso sigue vigente. Hasta el día de hoy todavía sigue habiendo TLC, es algo que se le ha exigido al gobierno y ahí, digamos, confiamos en que se esté trabajando para no solo revisar, porque eso es muchas de las veces ellos se escudan en que vamos a revisar el TLC, pero ¿por qué? O sea, porque van a revisar, o sea, cortar completamente, ¿sí? Entonces hay muchas veces que se habla de que eso no es tan fácil y no sé qué, a fin de cuentas esto es una decisión que tienen que tomar un grupo de personas y ya. Es, digamos, esto no va a mandar a la quiebra a Colombia no, bajo ningún concepto. Y ahí hago el salto a lo que dices, Andrés, de la venta de carbón a Israel. Si no estoy mal, es el 70% del carbón que se utiliza en Israel viene de Colombia. Yo quiero que ustedes me digan para qué utilizan ese carbón en Israel. Sabiendo que Israel es un estado sumamente militarista, es decir, todas las fábricas, todas las empresas, todo, prácticamente yo creo que el 80-85%, casi 90% de las empresas, emprendimientos, em, actividades económicas, actividades sociales, hasta culturales en Israel son militaristas. Es decir, había un estudio que decía como que 9 de cada 10 o 8 de cada 10, no sé cómo será eso. 8 de cada 10 israelíes trabajaban en algo que tenía que ver con armas o con sistemas tecnológicos para adquisición de objetivos o ese tipo de cosas como industria militar a fin de cuentas. Entonces, ¿para qué se va a utilizar ese carbón? Básicamente para darle más leña, darle más fuego a la industria militar. Sí, entonces ahí es donde está el problema y es que es el 70% del carbón que recibe Israel. ¿Eso qué le representa a Colombia? Si no estoy mal, es el 30%, no, como el 20%, si no estoy mal, del carbón que se produce. Es decir, lo que para ellos es el 70, para nosotros sería el 20%. Entonces, no estamos hablando de que es una mayoría, no estamos hablando de que o sea, ese carbón se va a comprar en otro lado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos estado tratando de que se ejecute como tal desde el gobierno y es la posición de no más carbón para el genocidio. Ya. Aquí veo en el chat que hablan bueno, sí, la biografía de Carlos Castaño que dice, habla de sus misiones dice la firma esa del sionismo que siempre ha estado en función de defenderse, invadir y ganar territorios. De allí vine convencido porque es posible derrotar a la guerrilla en Colombia. Bueno, ya ahí se lo dice todo. Además, pues mira, está inteligente porque dice que de una vez dice que es la firmeza del sionismo. O sea que y el carbón para las armas, sí, así es. O sea, todo esto a fin de cuentas va a parar a las armas, a la industria militar. Ahora, hablando, por ejemplo, de convenios académicos, se han hablado mucho también, por ejemplo, se hablaba un poquito más temprano, se hablaba de algunos convenios que tienen algunas universidades.
con universidades israelíes. Y yo podría mencionar, por ejemplo, la que tiene la Universidad Nacional, que todavía sigue vigente, si no estoy mal, que también han intentado varias veces hacer caer los estudiantes y las organizaciones y los movimientos sociales estudiantiles en la Universidad Nacional, de que se corten esas relaciones con universidades israelíes. Hace como, pero eso sí fue hace bastante, yo creo que fue como en el primer año del genocidio. Se trajo como una orquesta, si no estoy mal, como una orquesta o como un grupo melódico de Israel. Y bueno, se hizo un acto de boicot en el León de Gref, si no estoy mal. Tengo entendido que también hay, o sea, en general creo que hay varias universidades que eso tocaría, digamos, verificarlo muy bien. Hay bastantes universidades que tienen convenios con universidades israelíes o grupos académicos israelíes también. Por ejemplo, también se puede hablar el Minuto de Dios, ese caso fue medio famoso entre nosotros y es hace como 2 o 3 meses, hicieron un ataque y se bombardeó la iglesia de la Sagrada Familia, creo que se llama así, en Gaza. O sea, es una iglesia que tiene como 7000 años de historia esa iglesia. Y, o sea, esa iglesia tiene más años que la independencia de Colombia. Independencia, entre comillas. Em, En ese ataque hirieron a uno de los párrocos, si no estoy mal, que hablaba mucho con el Papa Francisco, y digamos que fue un poco famoso en todo este medio, digamos, católico en el mundo, porque están atacando una iglesia católica, y digamos, esto visibiliza un poco también el plan original de Israel, ¿no? Y al otro día, o sea, es que ni siquiera al otro día, ¿saben? Ni siquiera 24 horas después, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo en Bogotá, invitan a un artista israelí a que haga su exposición en fin, y va el cónsul de Israel, va a acompañarlo y da unas declaraciones y dice, por ejemplo, entre muchas cosas que dijo, dice que, por ejemplo, ser judío es ser Israel. O sea, él lo dice y lo afirma y lo deja punto final, ¿sí? Entonces es como que no hay una coherencia. Como por ejemplo, bueno, para los que no sepan, el Museo de Arte Contemporáneo está bajo la administración de la Comunidad del Minuto de Dios, sí, que es una comunidad católica. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, creo que no hay mucha coherencia eh, entre estos temas. Em, entonces, bueno, eso es otro de las, por ejemplo, de las relaciones que tenemos y cómo también está muy claro lo que está sucediendo, pero hay también muchas organizaciones que deciden hacerse los ciegos y seguir adelante como si fuera cualquier otra cosa, y eso simplemente es normalizar un genocidio, normalizar que existe Israel y normalizar que existe un genocidio y simplemente como pasar por encima. Aquí estoy viendo, Andrés dice que la UTP tiene varios acuerdos en lo comercial de intercambios académicos y también han traído intelectuales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, y desde 2007 por lo menos. Ok. Ahora dice Felipe, dice no existe un convenio, directo mencionaba los resultados, sin embargo la Universidad Tecnológica de Pereira ha tenido convocatorias de becas para cursos en Israel, como la de 2014 para educación ambiental. No requerían un convenio previo específico, sino que eran para cursos organizados con otras entidades internacionales. Ok, bueno, está interesante eso. Tocaría mirar, por ejemplo, con el movimiento BDS, es en qué va eso, ¿no? Como cuál es en verdad si existe un convenio como tal o si simplemente es como algo abstracto, pero a fin de cuentas tiene que haber es una presión para que ni siquiera haya ni el mínimo asomo de que haya un convenio. Mm, Esto me hace recordar, por ejemplo, que disculpen, hubo otro caso que nosotros intentamos como señalar, que era con el Colegio Hebreo en Bogotá, y era que se estaba ofreciendo, por ejemplo, a estudiantes de 10º y 11 eh, este tema de viaja a Israel y te vamos a dar nacionalidad y te vamos a dar una familia y una casa y un terreno y en fin. ¿Cuál era la condición, por ejemplo, que tenían que prestar servicio militar en las fuerzas de defensa de Israel? Entonces, a mi parecer, eso prácticamente eso es reclutamiento infantil, ¿no? A fin de cuentas son menores de edad a los que le estás ofreciendo la idea de un futuro estable y demás a costa, por ejemplo, de arriesgar la vida, por ejemplo, o ir
regar sangre tuya por la causa de alguien más o por el proyecto político de alguien más. Entonces, eso es otro caso que afecta directamente a colombianos, incluso también a muchos latinoamericanos. O, por ejemplo, hay un grupo, gente peruana, por ejemplo, que está en las Fuerzas de Defensa de Israel y han sufrido, por ejemplo, discriminación, han sufrido problemas psicológicos en Gaza, estamos hablando debido al conflicto como tal, o sea, conflicto no, disculpen, debido al genocidio, debido a la confrontación con la resistencia palestina, han sufrido, digamos, secuelas psicológicas y demás, y también está esa reflexión de ¿para qué vine, no? O sea, ¿para qué vine si yo, a fin de cuentas, ni nací judío, ni no sabía que esta cuestión de venir a Israel era o iba a ser así? No sé si tengan alguna pregunta al respecto, si quieren ya podemos abrir la discusión a lo que ustedes sientan y piensen. Dices, Lican, el otro día me contaron que en Expo Futuro estaban con gafas de realidad virtual, que es que para vivir la experiencia de tiempos bíblicos y que era pura campaña pro Israel. Bueno, está interesante eso. O sea, está interesante lo de vivir la experiencia de tiempos bíblicos. Eso está como interesante. No sé, me imagino la locura que se habrán inventado para meter campaña pro Israel. Y claro, lo del embajador de Israel y el cónsul, ellos solo aparecen para hacer declaraciones polémicas y replegarse de una vez. Pues sí, básicamente esa es como la introducción que teníamos como a esos enlaces y es ahí donde, digamos, Colombia tiene que preocuparse un poco también por esta situación y por supuesto también hay que ampliar nuestra lucha también para pelear por los propios problemas que tiene Colombia, estamos de acuerdo, pero lo podemos hacer en conjunto, o sea, siento que así como hay gente que, por ejemplo, ha leído, ha tenido problemas y ha sufrido el desplazamiento, yo como diáspora, por ejemplo, Palestina, tengo que estrechar ese tipo de manos, o por ejemplo, estrechar la mano de aquellos indígenas que también perdieron sus resguardos, o comunidades afro que también han sufrido una ocupación terrible y sí, un desarraigo terrible de su cultura inicial. Entonces, todos estos son puntos de encuentro en los que todos nos estrechamos las manos y trabajamos en función de algo a futuro, ¿no? No sé si tengan de pronto alguna pregunta, algo que quisieran tocar. No, pues yo quisiera decir, como antes nuevamente de que alguien intervenga, de que lo que estábamos hablando pues es muy importante en esa construcción que estamos haciendo como para defender la causa palestina hacia afuera y es que eso, o sea, tiene muchos puntos de intersección con nuestra realidad colombiana y es porque digamos que lo que nosotros vivimos pues tiene profundas raíces en el colonialismo. Y ya no sé si alguien más pues quiera decir algo porque pues muchas personas dicen como, ay no, pero es que eso está muy lejos, usted porque se preocupa por eso, pero por los indígenas, a eso sí no le importa. Pues primero, no saben si me importa o no. Y segundo, pues que todo tiene que ver, o sea, por lo que tú dijiste al principio que me parece muy valioso, es que es una causa de la humanidad, es que defender la humanidad pues es una causa de todos, todas y todes, sin distinción de distancia geográfica, de diferencia de idioma, o sea, estamos acá para defender lo mismo y entendiendo que Colombia tiene heridas coloniales e imperialistas también muy profundas y que incluso pues ya se está haciendo una avanzada desde Estados Unidos para entrar a Venezuela. O sea, es que no estamos lejos como de esas realidades. Se me perdió la manito, pero pienso que puedo hablar. Por favor, Rosa, claro que sí. Se me perdió, es que se me pierden estas Tranquila, cosas, tranquila. yo me pierdo ahí con esta Adelante, dale. tecnología que viene también de Israel, cabrones. Eso, o sea, pienso que en la discusión en Colombia, en esta confrontación, vuelvo a tener el pensamiento de ir aclarando que lo que está pasando, que en este momento podemos presenciar en redes sociales, en las noticias, en el momento en que está explotando la bomba y la gente está corriendo o está cayendo, que nos traiga hacia el presente
la relación pasada de la historia del colonialismo, ¿no es cierto?, de las conquistas. Es como podemos propiciar una nueva humanidad desde este presente, en donde no queremos, no podemos, no debemos, y es una responsabilidad profunda no transmitir estos sistemas tan básicos de acción-reacción desde los imperios. Los Vedas decían que había 4 poderes y los Vedas son pues también muy antiguos. Decía que era el poder de quien tenía, quien se hacía pasar como el descendiente de Dios, podía ser un faraón, un rey, una reina, un gobernante, un presidente, un mandatario, un inquisidor. O sea, los niveles de la jerarquía que nos han hecho como humanidad súbditos a las distintas formas de esclavización son las condiciones más deplorables y dolorosas que se asumen en casos en que si seguimos divididos, pues vamos a tener como toda la dificultad de abrazarnos, porque Palestina en este momento es una causa común en donde pueden aparecer las naciones cherokees, las naciones o los pueblos en Vera, o pueden aparecer los pueblos o sea, todo el genocidio de la UP. O sea, es un punto de memoria para el quiebre de la inhumanidad de las guerras en pos de la dominancia y el control del planeta a partir de los armamentos y las guerras, de la supresión de los territorios o los cuerpos. Entonces yo pienso que en este momento y desde el que empezó el genocidio, estamos en la posibilidad de unir las causas en el planeta. Y Palestina en este momento es el llanto, es el dolor, es la crisis, es el ecocidio, es el etnocidio y es el genocidio que nos tiene que dar la fuerza para despertar una humanidad en donde la colcha es con esos capitales y economías invisibles del sionismo que han controlado el planeta de tiempo atrás. Eso es más o menos. Mil Eso es gracias, todo, Rosa, pero siempre no sé por cómo apagar tu... el micrófono. Ya te ayudamos. Gracias, Rosa, siempre por tus intervenciones muy valiosas. Muchísimas gracias, Rosa. Sí, ya también continuando pues con la discusión que se está dando en los comentarios, primero quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ya se conectó, él se llama Ricardo Ferrer Espinosa, es comunicador social y periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Es autor de un libro que se llama Nos matan y no es noticia, publicado en 2010, en el cual describe los negocios que están relacionados con las masacres del río Atrato durante 1997. Y el segundo libro, que está próximo a ser publicado, lleva por título Haganá, la verdadera madre de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y hay un subtítulo que se llama Los crímenes de Israel, la Mossad en Colombia. Entonces, pues le damos la bienvenida, Ricardo, te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la acogida. El tema que yo quiero tocar hoy, cuando sea mi tiempo, es sobre ese concepto de Haganá, porque es fundamental para entender la masacre del pueblo palestino, pero que también esos conceptos de Haganá como autodefensas, realmente organizaciones paramilitares o escuadrones de la muerte, pues son fundamentales para entender lo que pasa en Palestina y lo que está pasando en Colombia, sobre todo desde 1982. Entonces, a las 9:40 estaremos ampliando ese tema, pero justo lo que decía Mariana, que la gente percibe eso como una cosa lejana, como un problema de los palestinos, ¿no? Como humanidad tenemos el mismo problema porque son docenas de países los que han sufrido la acción paramilitar de escuadrones de la muerte de Israel. Entonces vamos a hablar bastante y con mucho detalle. El libro ya está en proceso de impresión. Ya lo terminé, ya estamos, inclusive ya hay encargos del libro. Entonces, pues ya después Madriana me dará el contacto, le anticipo más o menos el contenido para que sepa de qué va
y sobre todo porque yo quiero una cosa que es fundamental, que esas palabras tan raras, tan lejanas de Legión Judía, Haganá, Irgun, Lehi, Etzel, que fueron las organizaciones paramilitares que fundaron a Israel, o sea, Israel se funda con base en escuadrones de la muerte. Yo quiero que eso no sea un carreto de Ricardo, que Ricardo se inventó una cosa, sino que quiero que la gente se apropie de la raíz estructural de ese aparato de muerte que vende aviones Kafir, software de perfilamiento con el cual han asesinado a nuestros líderes comunitarios, con los cuales intervienen en países vecinos. Entonces sí, me interesa mucho estar acá y estoy muy agradecido con Mariana y con la compañera que me invitó. Al 9 y 40 será mi segmento y estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes, sobre todo porque el compañero que intervino antes señaló algo que es fundamental. En las comunidades indígenas desplazadas, los afrodescendientes desplazados, tienen demasiada relación con el caso colombiano y palestino, porque las metodologías que se utilizaron para desplazarlos de sus territorios, esas metodologías tienen matriz israelí, o sea, el judaísmo sionista. Muchas gracias, Mariana. Disculpe, profe Ricardo, es un placer conocerlo. Gracias por conectarse. Y esto es un aviso a todos. Disculpen ustedes. Parece que no va a ser posible que ingrese Eduardo Kronfli, que era nuestro, digamos, invitado para hablar de marco legal de la causa palestina. Tiene unos problemas, digamos, de señal en este momento. Entonces, profe Ricardo, si le parece bien y si les parece bien a todos, pues podemos seguir conversando sobre esto. Si te parece bien, nosotros hemos preparado unas preguntas para usted para ver si nos puede, digamos, hablar un poco más sobre lo que usted ha hecho. Ah, no, Gracias. perfecto. Si puedo iniciar ya mismo, no tengo ningún Claro problema. que sí, Tengo la lengua bien peinada y listo para conversar. claro Bueno, que sí, gracias. entonces inicio con el concepto de Haganá. Escribe Hagana. Ese concepto tiene una validez que era la legítima defensa de las comunidades judías en todo el mundo, porque les atacaban los negocios, las sinagogas. El mismo derecho que tendría cualquier musulmán en todo el planeta Tierra a tener un sistema de protección de sus mezquitas, el mismo derecho que tendría cualquier comerciante árabe, palestino, de proteger su negocio, de que no lo atacaran por motivos raciales, étnicos o religiosos. Entonces, ese concepto sí existía porque las comunidades judías en el mundo recibían ataques. Ya está la consideración si había justificación de eso o no. Pero lo central es que existía ese concepto en el mundo. Luego, cuando todo ese congreso sionista de 1897 en Basilea, Suiza, donde Teodoro Herzl lleva la visión más excluyente y autoritaria del sionismo, eh, aplica el pensamiento sionista excluyente contra la población palestina. En ese momento, cuando organizan la entrada de esta gente al territorio palestino, esa palabra ya deja de tener valor real porque no es Haganá, no es autodefensa. Ellos están entrando en un territorio que corresponde a otro país. Fue, qué pena, disculpa, te interrumpo. Es que se estaba escuchando bien, pero se empezó a escuchar demasiado lejos y ya no se escucha. No sé si es que estás lejos del micrófono o qué pasa. No, no se escucha. Profe, disculpa, de pronto me escuchas. Es que tú no te estás escuchando bien.
Te escuchas muy lejos. Entonces, cuando nos hablan de que ellos organizaron sus primeras colonias judías en Palestina, el relato siempre fue un relato hermoso de grandes cooperativas, de los kibbutz, que son las cooperativas socialistas y comunistas, como se autodefinían ellos, y los moshav, que serían las granjas más privadas. Entonces hablan de un modelo de convivencia, el paraíso, la tierra, mejor dicho. ¿Cuál es el problema? Que cada uno de esos asentamientos tenía su estructura de autodefensa, de autoprotección, que realmente no era autodefensa, era presencia militar extranjera en un territorio donde ellos iban copando el espacio de la fuerza. Inicialmente hicieron compras, eso es cierto, le compraron tierras a gente del Imperio Otomano, gente que vivía en Turquía, que simplemente eran terratenientes. Le compraron también tierras a algunos árabes que no tenían mucho interés en el territorio, y, pero a partir de eso ellos empezaron a ocupar territorio y territorio, y yo lo que señalo es que los primeros asentamientos, los primeros kibbutz, se asentaron al borde del Mar de Galilea, al sur del Mar de Galilea. Entonces no es gratuito, o sea, llegan a las tierras más fértiles, llegan precisamente al mayor lago pues, de agua dulce en la región, fuera de que en la región también hay acuíferos, pero el agua visible, superficial, era la del Mar de Galilea. Y no es casualidad que el primer asentamiento sea de Gania Aleph, o sea, granos como cereales, es el nombre del asentamiento, de Gania Aleph. Y luego hay otros asentamientos que se hacen al borde del Líbano, pero de casualidad que esos mismos asentamientos después eran depósitos de armas, eran armerillos. Entonces, claro, la imagen que se proyectó ante el mundo era una imagen fantástica del paraíso en la tierra, de una gente que convivía muy socialista, muy cierto para ellos, pero era un socialismo, entre comillas, sin internacionalismo, sin respeto a las otras etnias, sino entre ellos. Porque es cierto, ellos trabajan como cooperativa en un kibbutz, producen en común, exportan al mercado y se distribuyen entre ellos, pero lo hacen también a costa de estar agrediendo permanentemente al habitante local. Entonces, obviamente estallan las revueltas palestinas, pero yo hago énfasis en una muy particular de la cual sigo buscando información, que fue la revuelta palestina de 1936 a 1939. Esa revuelta palestina tuvo algo muy particular, que fue el asesinato de 45.000 palestinos, pero de esos 45.000 palestinos, 5.000 fueron asesinados de una manera muy selectiva. Esos 45.000 palestinos fueron seleccionados especialmente porque eran los 5.000 palestinos más poderosos en el sentido de pensamiento, de ser los profesores, la gente que tenía la capacidad de administrar su proyecto de Estado palestino. Entonces, fuera de que mataron 45.000 a bulto, 45.000 fueron especialmente seleccionados, perfilados, ojo con la palabra perfilado porque esto es fundamental acá, las técnicas de perfilamiento que son muy viejas. Entonces, 5.000 asesinatos selectivos de los líderes palestinos eran prerequisito para que no hubiera posibilidad de fundar el Estado palestino. Y mire, ese perfilamiento tan selectivo, esos asesinatos tan ordenados y cuidadosos, coinciden exactamente lo que pasó en Colombia en las décadas del 80 y 90. Los mejores líderes que teníamos, que pudieron hacer un país distinto, fueron asesinados sin misericordia. Y nos duelen Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, y todo ese liderazgo que pudo haber construido un nuevo país fue asesinado sin misericordia de manera selectiva. No fueron solamente esos líderes,
fueron los líderes de otras organizaciones comunitarias y populares y sindicales en todo el país. Ese mismo modelo por el cual desde 1986 con Virgilio Barco mataron a toda la Unión Patriótica, es que fueron 6.000 muertos de la Unión Patriótica, pero también mataron a cuanto líder comunitario del país encontraron. Entonces, ahí podríamos sumar otros miles de muertos. Y por eso insisto en que el subtítulo o el título real del libro es Los crímenes de Israel en Colombia. Porque ellos tienen una deuda inmensa con Colombia, con cada uno de los colombianos y con cada uno de nosotros que vio el dolor de perder amigos. Yo no era militante de la Unión Patriótica, pero todos perdimos amigos que teníamos en la Unión Patriótica, Fer Sin Permiso, gente del Frente Popular, de un montón de organizaciones, algunas comunistas, otras guerrilleras, otras más democráticas, otras más populares, otras hasta socialdemocráticas, pero todas y cada una fue arrasada. Y esa misma experiencia que vivió el pueblo palestino, la vivimos en Colombia. Ahora, a partir de todo este trabajo documental, podemos decir, se aplicó el modelo Israel del asesinato selectivo y el perfilamiento. Entonces, cuando hacen esa matanza de 1936 a 1939, aparece un equipo de la Haganá, de los sionistas de Palestina. No se había fundado el Estado de Israel, cuando ya le estaban ofreciendo esas tecnologías de masacre, de muerte, de tortura, a Anastasio Somoza García, el padre de la dinastía que hizo el arrasamiento en Nicaragua, hasta que fue vencido por la población, por la guerra popular que hubo en Nicaragua. Entonces, durante la generación de Anastasio García, luego el hijo Anastasio Somoza de Baile, ellos quedaron tan contentos en Nicaragua con ese modelo de represión que obviamente se lo recomendaron a esas dictaduras bananeras que había en toda Latinoamérica y en el Caribe, en Centroamérica y en el Caribe. Y entonces ese mismo concepto militar y paramilitar y de perfilamiento llega a Guatemala. No les gusta el presidente Jacobo Arbenz, pues las bananeras de Estados Unidos, con apoyo del capital israelí y los operadores militares, paramilitares, escuadrones de la muerte, tumban a Jacobo Arbenz. Pero mire, yo enfatizo, los crímenes de Israel en Guatemala son de tal magnitud y de tanta continuidad en el tiempo, que no fue solamente en el periodo de Jacobo Arbenz y todo lo que hicieron. En el periodo 1960 a 1979, en Guatemala hubo una masacre masiva de población indígena en el norte y occidente de Guatemala. Y esa masacre tuvo una característica, coincidió con intereses de exploraciones petroleras, porque sabían que en ese territorio había petróleo y era necesario matar 200.000 indígenas de Guatemala y los mataron. Y en Guatemala se hablaba de la palestinización de Guatemala y después se habló de la palestinización de Centroamérica. O sea, fue un periodo de mucha operación militar con respaldo de Israel para atacar a nuestros pueblos. O sea, la deuda enorme que tiene Israel con Latinoamérica es absolutamente colosal y no podemos dejar eso impune. La gran pregunta mía es, ¿por qué Israel no tiene una demanda formal contra el Estado de Israel? No contra los individuos, no, contra el Estado de Israel. ¿Por qué Colombia no tiene una demanda formal contra el Estado de Israel por haber asesinado a nuestros mejores líderes que pudieron haber creado un nuevo país? Eso es una deuda histórica. Entonces yo señalo muy enfáticamente esa parte y yo relaciono un montón de crímenes que tiene Israel repartidos en todo el mundo. Luego ellos aparecen en el Plan Cóndor, matando líderes latinoamericanos en toda la parte sur, pero realmente el Plan Cóndor no fue solamente Argentina y Chile, fue de impacto latinoamericano y era el asesinato selectivo que coincidía con la política norteamericana del enemigo interno en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, el Estado de Israel, en la época de Anastasio Somoza, se convierte en el sicario al servicio de las repúblicas bananeras, las dictaduras de las repúblicas bananeras en Centroamérica y en el Caribe, muy eficientes, esos dictadores, esos sátrapas felices con los servicios israelíes,
Pero luego, en la época de donde nace el neoliberalismo y donde ellos deciden asesinar a Salvador Allende porque necesitan el cobre gratis, entonces, bueno, la gente de los Estados Unidos, como es tan democrática y tan humanitaria, ellos dicen, no se le puede dar tanto armamento a Chile y Argentina porque se están matando, eso es una cosa espantosa. Entonces, quitémosle como Estados Unidos el armamento que le damos a Chile y Argentina. Las entidades que entran como a suplirle todo ese armamento a Chile y Argentina durante las dictaduras es precisamente el Estado de Israel. Y no solamente eran fusiles Galil, eran hasta corbetas, munición de guerra, perfilamientos, tecnologías electrónicas. En Guatemala pasa lo mismo. O sea, se implican directamente en la guerra. Cuando ocurre la llamada guerra civil, la falsa guerra civil en Centroamérica, que fue patrocinada por la CIA y por las multinacionales de todo tipo, ellos intervienen en el territorio y ya se habla desde la palestinización de Centroamérica. Entonces, el acumulado de crímenes ya era bastante grande. Desde 1939 ya había un gran acumulado de crímenes del Estado de Israel contra Latinoamérica. En 1982, durante el gobierno de Turbay Ayala, Julio César Turbay Ayala, importa los servicios de un señor absolutamente tenebroso que es Rafael Eitan, héroe militar en Israel y criminal de guerra en Colombia. ¿Por qué héroe militar en Israel? Porque Rafael Eitan fue el que capturó a Adolfo Eichmann, el que hizo grandes campos de concentración, lo capturan en Argentina, lo llevan al Estado de Israel, lo juzgan y lo ahorcan. Ese es el texto que escribió Hannah Arendt hablando sobre la banalización del mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este señor Rafael Eitan? Él tenía varios precedentes. El uno, que había asesinado al principal líder opositor de la monarquía de Marruecos. Entonces el Mossad lo perfila, lo encuentra, lo secuestra, lo tortura y lo desaparece. Y matan al principal líder opositor republicano que luchaba y resistía a la monarquía fascista de Marruecos. Luego llega, en el mismo periodo de Virgilio Barco Vargas, otro héroe nacional de Israel y criminal de guerra en Colombia. Yair Klein había sido uno de los comandos que participó en el rescate de los rehenes en Entebbe, en Uganda. De casualidad, en la misma operación murió el hermano de Efraín Netanyahu. Entonces, claro, era un operativo que está en la memoria de Israel hoy. Entonces, Yair Klein es visto como un gran héroe en el país y es un gran criminal de guerra en Colombia. Entonces, tenemos esa paradoja. Ese segundo llega en el periodo de Virgilio Barco Vargas, justo como Rafael Eitan. El tercero que llega al país en ese periodo es Leo Glesser, que viene asesinando latinoamericanos desde 1979. Tendría que haber un gran aviso en todo Latinoamérica. Se busca Leo Glesser, genocida en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque este señor no solamente trajo mercenarios, trajo compañías enteras de mercenarios. Y él tiene compañías militares israelíes que operan en toda Latinoamérica, desde Guatemala hasta Uruguay, hasta Argentina, todos los países. Le han comprado tecnologías que van desde venta de armamentos, corbetas, artillería, munición, software de perfilamiento. Entonces son operadores militares, peor que mercenarios, operando en todo nuestro territorio desde 1979. Entonces no podemos hablar de como que eso es un conflicto lejano y que es un problema que tienen los palestinos y que maten entre ellos. No, es que los tenemos aquí adentro y nos están matando desde hace muchos años. Y sobre todo este señor, Leo Glesser, ya es una persona mayor, pero lleva 45, 47 años asesinando latinoamericanos.
y ahí tendremos que sacar un aviso muy grande que este señor y estas empresas sean juzgados como criminales de guerra. ¿Por qué el libro interesa tanto en Alemania? Porque es que cuando termina hace la maroma de Naciones Unidas, la patraña esa de la creación del Estado de Israel, en el 48, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y el problema es que el Estado de Israel, cuando se funda, empieza a reclamarle a Alemania: usted nos tiene que pagar indemnizaciones porque nos mató un montón de judíos. Y resulta que esa indemnización corresponde a las víctimas del Holocausto, o sea, a los judíos que estaban en Europa en esa época. Algunos se fueron a vivir al Estado de Israel, pero no todos. Pero entonces la indemnización la cobra el Estado de Israel, y es una extorsión permanente donde dice: ustedes los alemanes nos masacraron gente. Pero mire, hay un periodo en que se superponen las masacres al pueblo palestino hecho por el ente sionista. O sea, todo el periodo 1936-1939 fue el gran pico de la gran masacre contra el pueblo palestino, y ellos sí tenían derecho a masacrar, sí tenían derecho a hacer asesinatos selectivos con absoluta impunidad, pero los alemanes no podían hacer lo mismo. Entonces es un absurdo. En Alemania están cansados de esa extorsión permanente del Estado de Israel, cuando realmente la reparación se tenía que haber pagado a los grupos familiares, a los grupos colectivos, a los entornos comunitarios de las familias que murieron durante el Holocausto. Entonces ahí hay una paradoja, hay un contrapelo, y por eso la traducción está en curso para versión en alemán. Vamos a señalar un dato crucial. Por mera casualidad, en ese periodo 1986-1989, el presidente Virgilio Barco Vargas, el embajador de Colombia en Israel, era el señor Lázaro Gilinski, como se escribe Lázaro, Lázaro Gilinski. Y resulta que este señor, siendo embajador de Colombia en Israel, no obró en favor del interés nacional del pueblo colombiano. Si hubiese actuado en favor del interés nacional del pueblo colombiano, hubiera dicho una sola palabra, hubiera enviado algún documento advirtiendo sobre los asesinatos que estaban cometiendo Rafael Eitan, Yair Klein y Leo Gleser. Entonces sí, hay una base para reclamarle a la familia Gilinski, que está vinculada a los capitales árabes traidores, pero está vinculada a los capitales sionistas en Colombia. Este señor Lázaro es el dueño de Rimax y otra cantidad de empresas, como parte del grupo Gilinski. Esta misma familia después, otro Gilinski aparece como embajador de Colombia en Israel en un periodo posterior, y luego aparece como el vocero de Colombia en Naciones Unidas. Entonces es un contrapelo, y como muchas otras cosas que hay que señalar. Entonces ahí hay un montón de crímenes que toca reclamar. ¿Qué pasa en ese periodo 1982 en adelante? En 1982, o sea, mucho antes de lo que había pasado con Virgilio Barco Vargas, entra todo el equipo de... Bueno, primero, en el periodo de Julio César Turbay Ayala, en la parte final, el general Landazábal le ordena a un periodista, que anotemos el nombre de él, Pedro Ovidio Sarria. El periodista era periodista de Caracol, ex agente del DAS, Pedro Ovidio Sarria. El general Landazábal lo manda al Sinaí a averiguar una información que tenía sobre entrenamiento de unos paramilitares en el Sinaí, acompañando a los militares del Batallón Colombia. El periodista Pedro Ovidio Sarria le confirma al general Fernando Landazábal Reyes que sí, en efecto, que el general Rito Alejo del Río Rojo
Estaba con Carlos Castaño, que en esa época no era figura pública conocida en Colombia. Estaba Rito Alejo del Río Rojas, oficial del Ejército de Colombia, estaba creo que a cargo de la guarnición del Batallón Colombia 3 en el Sinaí, y confirma que sí, que va a haber un envío de armas desde el Sinaí a Colombia para ser entregado a los escuadrones paramilitares. El periodista Pedro Ovidio Sarria fue asesinado. El avión Marisa, rescatan algunas armas, el avión se hunde, con el avión se hunde el periodista Pedro Ovidio Sarria. Y eso, hay varios videos sobre el tema, pueden buscar Pedro Ovidio Sarria, él se hacía llamar Peter, entonces pueden buscar Peter Ovidio Sarria. Y eso pues fue un proceso que, que ocurrió en este periodo, 1982. O sea, desde 1982 ya había esfuerzo de esas partes del Estado colombiano vinculados con los escuadrones de la muerte para activar ese tipo de cosas. Verifico, ¿me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Súper Bueno, bien. disculpen. Luego, ellos toman un área, como dijéramos, un área militar de despliegue en Colombia, que fue todo el margen del río Magdalena. O sea, cuando nosotros en Colombia hablamos del río Magdalena, casi que siempre, pues, Magdalena Medio, casi siempre pensamos en Antioquia, Santander y Boyacá. Y realmente ese fue el corazón del despliegue paramilitar de Colombia. ¿Qué pasó? Que ellos consideran que el Magdalena Medio incluye a Tolima, Cundinamarca, Caldas, Cesar y Magdalena. Entonces, nosotros teníamos, pues los que hemos medio mirado el país, teníamos como la noción de que el corazón del país era el triángulo Bogotá, Medellín, Cali. Esa era la noción que teníamos. Pero para ellos, o sea, los narcotraficantes de la época del 80, 82, o sea, los Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, eh, Henry Pérez, Gonzalo de Jesús Pérez, Ramón Izaza, para ellos el centro del país eran esos departamentos que le acabo de citar, no el triángulo Bogotá, Medellín, Cali. Y tiene mucha lógica, porque si usted agarra el departamento de Boyacá, se va casi hasta Venezuela. Si usted agarra el departamento de Antioquia, se va casi hasta el Pacífico, hasta casi hasta Panamá, literalmente. Si usted agarra Bolívar y Cesar, usted tiene controlada la costa atlántica. Si usted tiene Cundinamarca y Caldas, tiene el corazón del país. Si agarra Tolima, tiene los llanos orientales. Entonces, dentro de esa lógica administrativa del narcotráfico y del paramilitarismo, que se enlazan con frecuencia, y como lo vamos a ver más adelante, son demasiadas las relaciones y no son coincidencias. Entonces sí, hay un problema. Hay un problema porque ellos sí tenían la noción de control del país. Y un proyecto donde yo señalo, confluyen el aparato de Estado, que es el que contrata a los mercenarios, el aparato militar, que es el que convive y alimenta a las estructuras paramilitares, el empresariado antioqueño, el más sanguinario del país, precisamente donde vivo, Medellín, Antioquia, el corazón, el nido de las serpientes paramilitares, está acá. Y precisamente ese empresariado se vinculó tanto que hay un allanamiento en el parqueadero Padilla. Ustedes pueden buscar en internet caso del parqueadero Padilla. ¿Qué es lo que se encuentra en el caso del parqueadero Padilla? El que fue ministro de Defensa, Velázquez, Iván Velázquez, dirige ese allanamiento y encuentra que 600 empresas de las principales de Antioquia, o sea, el grupo empresarial antioqueño, están vinculadas a la financiación de los escuadrones paramilitares de Colombia. Entonces, ahí sí tenemos un problema, y un problema grave. Porque en ese caso los... Profe, ¿Por qué qué? pena Porque más de la interrumpirlo. cantidad, todos esos homicidios, esos decapitados, esas cosas comunes, esos falsos positivos, esa familia buscadora, sí, tendrían que pagar. Sí.
sonido? Sí, profe, se está yendo el sonido por ratos, como que de pronto estás Ah, muy bueno, lejos del no, entonces internet o algo, me ubicaré pero se mejor. empieza como a poner súper lento. Intenta ahí. A mí me sale que ahí ya tienes mejor señal. Intenta ahí a ver. Bueno, parece ser que el profe está teniendo algunos problemas de conectividad. No sé cómo vamos hasta el momento, cómo se sienten, han entendido, hay preguntas. Y mientras tanto, les quiero ir contando que Valen ya creó como la biblioteca con los textos de las sesiones para que pues podamos acceder a ellos, para que cuando tengamos tiempo investiguemos un poquito más, vayamos a las fuentes. Les voy a poner el link por acá en el chat y también pues lo vamos a mandar al grupo de la escuela. Ahí hay varios texticos y la idea pues es seguirlo nutriendo pues con las sesiones que vayamos teniendo, con los espacios de discusión que se vayan armando. Pedimos disculpas pues también en este momento, digamos, como por los múltiples inconvenientes que hemos tenido hoy. Valen ahí está proyectando los textos para que los puedan ver. Digamos que hoy, pues la sesión como que pues teníamos planeado una cosa, pero se han presentado cositas que no nos han permitido como darla al 100%. No sé si el ¿Aló? profe ya me está escuchando. No, se me perdió el contacto. ¿Aló? Sí, ahí ya te volvimos a escuchar, pero pues creo que una parte de lo que dijiste Ah, no bueno, se entonces entendió. Si listo. quieres, No, pues podemos ir cerrando. bueno. No, la parte que quería cerrar era que se llegó a hablar del concepto de Colombia, el Israel de Sudamérica. O sea, evoluciona tanto el concepto que inclusive una parte de militar y paramilitar de Colombia lo decía públicamente y todas esas fuerzas de la extrema derecha colombiana estaban muy orgullosas de Colombia, el Israel de Sudamérica. Entonces, en ese contexto está la incursión para asesinar a Hugo Chávez, los militares que capturan en la hacienda Dactari, ustedes busquen en internet, hacienda Dactari, Dacktari, Dactari. Era la hacienda del hermano de María Conchita Alonso en Venezuela y ellos en ese periodo pues estaban del lado de los golpistas en Venezuela. Los capturan y confiesan toda la línea de mando de toda la gente que organizó las bases de la CIA en Colombia, las unidades militares donde recibieron entrenamiento de los soldados colombianos, y fue una intentona frontal de militares y paramilitares colombianos intentando derrocar a Hugo Chávez. Ese caso es paradigmático de la visión de Colombia, el Israel de Sudamérica. Luego aparece el asesinato de Raúl Reyes, con una característica. El asesinato de Raúl Reyes es el asesinato del mediador. Raúl Reyes era la persona dentro de las FARC que estaba más en favor de que hubiera una mediación y un acuerdo de paz. Y van precisamente los del ejército colombiano con mentalidad y tecnología israelí a matar a ese mediador.
Mire que no es coincidencia, eso Israel lo ha tenido hace muchos años, identifica a los mediadores y luego los asesina. Eso no es casualidad, no es un hecho puntual, es un hecho sostenido en el tiempo. Entonces, en ese caso, la cosa sí habría que revisarla porque ha sido sistemático. Luego aparece el asesinato de Juvenel Moise en Haití por parte de estos narcoparamilitares de Colombia y militares activos que van y asesinan al presidente de una nación soberana simplemente porque su presidente no quería que sus aguas y su territorio fueran utilizados como plataforma para enviar la coca a los Estados Unidos. Ese proceso la prensa colombiana, la mercenaria prensa colombiana lo ha tenido muy sepultado. ¿Por qué? Porque son figuras políticas, son patrocinadores de ese fenómeno. Por ejemplo, el patrocinio de Álvaro Uribe Vélez, AGDEGAM, la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y el Ejército Colombiano para poder traer a gente como Jair Klein y a todos esos que enseñaron técnicas de tortura. Esos patrocinios no se divulgan en la prensa colombiana. La prensa colombiana ha sido tan cómplice de las masacres como los de las motosierras, porque han hecho la legitimación pública del asesinato. Siempre que había en esa época los escuadrones de la muerte aquí en Medellín, de que mataban a indigentes en la calle, eh, que aparecían en las carreteras vecinas, la prensa decía el muerto tenía antecedentes penales. Entonces era la justificación, la legitimación de la limpieza social. Y eso para la gente pues, del Estado colombiano es una conducta común. Y bueno, ya cerrando, pues lo que hay es esa situación. Desde el 1 de mayo del año pasado, el presidente Petro anuncia que rompe relaciones con Israel. Luego, la traición de los funcionarios que no hicieron el esfuerzo administrativo de cortar esa cooperación con el Estado genocida, y luego ya por insistencia del presidente y verdadera ira, se corta eso, pero había funcionarios activos que hicieron todo lo posible para que se normalizara eso. Y la prensa colombiana tan mercenaria, asesina, arrodillada, dice que en los titulares de hace 20 días que eso dañaría el ambiente de negocios, que eso le quitaría credibilidad comercial al Estado colombiano. O sea, la credibilidad es que el Estado colombiano le siga proveyendo carbón al Estado de Israel, para que Israel, a cambio de ese carbón que siempre nos ha traído los CAFIR, porque es que el paramilitarismo colombiano se financió con el carbón. Israel es posiblemente el mayor comprador del carbón colombiano, porque ellos trabajan es con térmicas. Cuando usted está en el Monte Carmelo, en Haifa, usted ve la central térmica grandísima. Y a mí el periodista israelí me decía, mire, esa central térmica funciona con carbón colombiano, que es el mejor carbón del mundo. Pero a cambio de ese carbón, entraban a Colombia los aviones Cafir, la gente como Jair Klein, como Leopold Gleiser, como Rafael Eitan, el software de perfilamiento, el Promis, luego el Pegasus. Entonces, sí hay un problema, tenemos un problema. Después otro día hablamos del Promis, los software de perfilamiento y ese tipo de cosas, porque eso sigue activo. Cada uno de los que estamos acá en este foro estamos perfilados, porque por el modelo de todos estos medios de comunicación, cuando abrimos cuentas de WhatsApp, de Google, de Microsoft, estamos entregando nuestros datos personales. Hace mucho rato, y Promise está funcionando en Colombia desde 1980. Entonces nosotros nos asustamos por el Pegasus, pero estamos perfilados desde la década del 80, ya tienen absolutamente la información. Ese Promise, software de perfilamiento, era el software que utilizaba Estados Unidos para identificar a cada uno de los delincuentes, los que estaban procesados, los que estaban en las cárceles, los buscados, era el software de perfilamiento. Entonces, un policía en carretera capturaba y preguntaba por un dato, y el software Promise decía, este señor
tiene tantos antecedentes y lo estamos buscando en tal cosa y tiene tal antecedente penal. Un juez quería buscar el PROMIS y encontraba eso. Rafael Eitan roba ese software, lo adapta y se lo vende a cada latinoamericano, a cada gobierno latinoamericano, esas dictaduras y otros gobiernos que se dicen democráticos, para perfilar obviamente a los que ellos consideran delincuentes, pero también para perfilar a los opositores políticos. Entonces, en Guatemala, obviamente en el PROMIS entraron todos los líderes indígenas que había que matar porque estaban haciendo ruido, porque no querían que hubiera explotación petrolera en su territorio. Y ese software lo vende Israel con puerta trasera, o sea que toda la información de perfilamiento que estaban haciendo, todos sus clientes, toda esa información les llegaba a ellos por puerta trasera. Entonces el Mossad tenía la información de que tal país latinoamericano tenía perfilado a tal dirigente sindical de izquierda. Un segundito. Listo, entonces yo cierro por ahí, pero muchas ganas de ampliar información y ya pronto pues tendremos el libro para octubre o noviembre. Y bueno, un placer haber conversado con ustedes. Mariana, ¿el sonido mejoró? Sí, profe, tu audio ya pues mejoró. Esta última parte final la escuchamos súper bien. Pues quiero agradecerte por, por prestarnos tu palabra y por mostrarnos como este panorama tan amplio que creo que muchos no conocíamos. Por ejemplo, Rosa en los comentarios dice, excelente profesor, gracias, gracias. Usted tiene clarísimos los hilos que procuraron estar invisibles e impunes, desde atrás en la realidad bélica impositiva de los mercados asesinos de Antioquia y el país unidos al tejido colonialista. Y aún más lo del perfilamiento y los exterminios vividos. Pues en este espacio quisiera preguntar si hay más preguntas, más intervenciones para el profe. Si alguien quisiera decir algo, pues este es el espacio, este es el momento. El libro estará saliendo para octubre, noviembre. Ojalá pudiéramos ya a tiempo de que salga el libro, dónde lo vamos a presentar y empezar a conversar y podemos ampliar sobre estos temas. Entonces, cualquier pregunta, pues estoy disponible. Sí, claro, profe, sería súper valioso que nos compartieras toda la información del libro cuando salga y pues dónde se va a presentar, si es posible como que se haga en diversas ciudades y demás. Estaremos muy atentos, que es definitivamente algo que necesitamos conocer. Rosa, ¿tú vas Sí. a hablar? Ay, no, pues agradecerle infinitamente porque la única manera de entrar a, a participar en el Global Profesor es exactamente teniendo claros todos esos hilos de la manipulación, nuestra manera segmentada de acceder al conocimiento. Muy agradecida, muy contenta y ojalá lo podamos tener en Salento, en Armenia, en Calarcá, en todos los lugares del eje cafetero presentando ese libro, porque es un libro de nuestro país y no solamente en ese país era lo que yo también procuraba como invitar. Son, son los siglos de los genocidios, son las fuerzas que han querido mantener los poderes económicos, militares, políticos, la invasión de las tierras. Ahí yo creo que entra también la bananera y en ese sentido quería preguntarle al profesor, eh, usted habla, nace con el carbón lo del paramilitarismo. Yo pensaba que había nacido casi con lo de las bananeras. ¿Qué nos podría contar ahí en esa alianza? Gracias. Es que el contexto central es que primero sirvió a todo ese concepto de los Estados Unidos de las repúblicas bananeras, donde no solamente se sembraba banano, sino que cada uno de esos países estaba subordinado. Y entonces era el banano, pero también el arrasamiento de los recursos naturales dentro de la visión de Estados Unidos de subordinar a nuestros países y considerar todos los recursos de nuestra región de América como recursos de ellos, el patio trasero. Entonces, en la época primitiva, pues, de las economías simplemente extractivas, los Estados Unidos le están condicionando a todos nuestros países que quieren todos nuestros recursos y nuestros gobiernos arrodillados, pues, entregaron todo eso. En Colombia, Marco Fidel Suárez hace
la cosa más espantosa del mundo. Le pagan en Colombia en 1926 a Colombia por la indemnización por el robo de Panamá y el canal de Panamá. Le pagan 26 millones de dólares. Creo que fue el gobierno de Marco Fidel Suárez. La fecha de 1926 en este momento no la tengo clara. Pero a cambio de esos 26 millones de dólares en compensación por el robo de Panamá y el canal de Panamá, Marco Fidel Suárez le entrega las concesiones petroleras de Colombia a los Estados Unidos. Y solamente extracción petrolera, condicionando siempre, ¿no?, que Colombia no necesitaba refinerías. Oiga, Colombia produciendo petróleo, pero el petróleo se tenía que mandar afuera para que los colombianos importáramos gasolina que había sacado de nuestro petróleo, de ese tamaño. Entonces siempre ha sido una visión subordinal. Hablemos de un personaje siniestro que fue el que hizo el asesinato del pueblo chileno. Henry Kissinger, de familia judía. Él crea una doctrina, crea un memorando que dice que en pocos años la población de Chile, Argentina, todos estos países va a crecer, entonces van a consumir los recursos que Estados Unidos necesita, los minerales que Estados Unidos necesita, el cobre que Estados Unidos necesita. Entonces es tan tenebrosa esta doctrina que él promueve toda la política abortista en toda Latinoamérica, para que no haya un gran desarrollo de población, que no necesiten un desarrollo industrial, porque es que si hay un desarrollo industrial en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, sobre todo en Argentina, que siempre han tenido miedo de que se convierta en un imperio, pues esos poderes industriales van a competir con Estados Unidos sobre los recursos. Hay una sigla tenebrosa de la cual yo les pido que anoten y la busquen y la estudien, que trabaja mucho con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama IIRSA, IIRSA, las dos I latinas, IIRSA. Iniciativa de Integración de los Recursos de la Región Suramericana. O sea, el mapeo de todo lo que nos van a robar y nos han estado robando y van a seguir robando. Es el plan más tenebroso y está a la vista. Lo que pasa es que yo de todo esto que hablo nunca ha estado oculto, siempre ha estado a la vista, pero no ha habido como el argumento ordenado que lo señale y lo ponga en fila y diga, esto hay que trabajarlo. Entonces, Henry Kissinger es el que diseña ese modelo mediante el cual no se puede dejar que Argentina florezca. Argentina siempre está apabullada, destruida, amilanada. Las quiebras que le programa el Fondo Monetario Internacional, la eterna deuda, eso es absolutamente tenebroso. Y lo diseñó el señor Henry Kissinger. Entonces, ese tipo de políticas, ese tipo de modelos de saqueo, de exterminio, de colonialismo, es el tema que nos debe unir. Y ahí estos contenidos nos toca compartirlos. Entonces, para mí es interesante poder hablar con la gente que ha vivido todos esos dramas de esos países. Eh, Luego, eso coincide pues con la época del neoliberalismo, donde hay que matar al presidente de Chile para poder sacar cobre gratis para nuestro país, Estados Unidos, que nos salga gratis, porque literalmente Chile paga para que se lleve su cobre. Y entonces Israel se convierte en el sicario, ya no de las dictaduras bananeras latinoamericanas, Israel se convierte en el sicario al servicio del neoliberalismo mundial. El Estado de Israel se convirtió en el sicario al servicio del neoliberalismo internacional. Y eso, el acumulado documental lo dice así. Entonces, no es un tema de dos o tres sindicatos que están reclamando. Mire, por ejemplo, una coincidencia. Carbón de Colombia exportado a Israel, de empresa Glencore y otra vinculada pues, a la exportación del carbón de Colombia. Se arma un sindicato y de casualidad ocurre un perfilamiento de esos líderes sindicales y empiezan a matar a los sindicalistas de las multinacionales, que trabajan con las multinacionales que exportan el carbón de Colombia a Israel. Y mire que son los mismos conceptos de perfilamiento. La persona que se opone a nuestro proyecto comercial hay que borrarla, hay que matarla.
Entonces, sí es coherente, es parte de una cosa. En la Comisión Nacional de Memoria Histórica, pues en la época de Acevedo decía, no, eso fueron unos generales que a iniciativa propia mataron a los campesinos, eso fue un sargento, un coronel que decidió desaparecer a un líder sindical. Cuando uno ve el conjunto de todo esto, fue el Estado colombiano subordinado a los Estados Unidos. En la época de Pastrana se subordina todas las Fuerzas Armadas de Colombia al Comando Sur de los Estados Unidos porque ellos sabían o temían que podían perder la hegemonía de Colombia. Entonces, claro, auge guerrillero, la época de Pastrana, dice, no, vamos a perder el control del Estado colombiano, tenemos que matar un montón de gente, la época de Pastrana, donde ocurre algo curioso, mientras se desarrollan los grandes batallones de alta montaña, se crean nuevas brigadas, interviene Estados Unidos en Colombia, al mismo tiempo crece paralelamente y sin ser visto los escuadrones paramilitares y el narcotráfico. Y como que nunca se encontraron en ninguna carretera y en ningún camino, aunque dormían en la misma cama. Entonces, ahí hay un modelo de convivencia entre el Estado colombiano, el empresariado tipo Parcadero Padilla, 600 empresarios de Antioquia financiando los escuadrones de la muerte, las grandes empresas del país financiando, donde todo funcionaba como una sedita. El narcotráfico en la época de Pablo Escobar y luego llegan las Autodefensas Unidas a Magdalena Medio, todo fluía como leche y miel. O sea, el DAS, el F2, la inteligencia no detectaba a los camiones enteros que iban con los insumos para la producción de coca, toda la zona rural llena de laboratorios de coca, todas las pistas de los pequeños aeropuertos funcionando con las avionetas que sacaban de cada finca, de cada laboratorio, 3, 4, 6 toneladas de coca al mes. Y eso nunca lo vio ninguna autoridad colombiana. Justo cuando el país estaba lleno de radares de los Estados Unidos, de bases militares, de 8 bases en teoría, que pueden ser más, donde tenemos el enemigo aquí adentro, durmiendo en nuestra cama, con el cuchillo a nuestro cuello. Entonces, sí, esa pregunta que hizo la persona que intervino, hizo la pregunta del millón. Tenemos un problema adentro, adentro, conviviendo entre nosotros, con nuestros mismos apellidos, los colombianos orgullosos que se van a morir a Ucrania, ese tipo de cosas, y todo eso se entrelaza. Pero cuando uno encuentra el hilo común y señala el hilo común, fue una decisión de Estado y fue una decisión no solamente de los congresistas, de los ministros, fue una decisión de todo el aparato de Estado, entendido el entramado comercial, financiero, empresarial, los Gilinski, Santo Domingo, los Ardila Lule. Ardila Lule, Postobón, la bebida oficial de los paramilitares de Colombia, literalmente. Y eso es lo que yo digo públicamente. No tengo por qué retractarme porque sé que está respaldado judicialmente y donde tenga espacio para abrir, decirlo y sostenerlo, eso es lo que voy a hacer. Rosa la veo muy contenta. Bueno, ojalá nos veamos. Gracias, muchas gracias. Y creo que para todas las generaciones jóvenes es fundamental poder tener estas lecciones, esta formación clara y concreta para no comer cuento, ¿no es cierto? Y para poder discernir y separar. Le agradezco muchísimo, me da mucha alegría mientras pinto 50, 100 banderitas por Palestina, que las cargo porque son cosas comunes. Y pienso que la propuesta para este grupo sigue siendo esto, hilar los procesos comunes de Colombia como esta oportunidad que tenemos desde el genocidio terrible, el etnocidio, el ecocidio en Palestina, con lo que hemos vivido, los pueblos sometidos a estas políticas de extrema derecha y de los mercados capitalistas unidos a Estados Unidos y al sionismo. Gracias, gracias. Bueno, yo quisiera agradecer de nuevo al profe, quisiera agradecer a Rosa, quisiera agradecer a todas las personas que hoy intervinieron y enriquecieron profundamente esta sesión. De nuevo, sí, me uno a la palabra de Rosa. Muchas gracias, profe. Esperamos tenerlo por acá en el Eje Cafetero, haciendo una gira con su libro cuando sea publicado, porque pues definitivamente esta conversación debe salir pues a más espacios.
También quisiera nuevamente pues disculparme de mi parte y de todo el equipo como por los problemas técnicos que hubieron hoy. Hubo, pues, como les comenté, varias cosas que se nos salieron de las manos, pero afortunadamente como que pudimos llevar la sesión a término con planteamientos muy interesantes, con planteamientos muy enriquecedores. Y pues hoy nos quedó faltando un tema que era pues el que iba a tratar Eduardo Cronfrey, que era sobre el marco legal, ¿no? De la causa palestina. Vamos a convocar otra sesión para suplir ese tema, claro que sí. Entonces pues estén pendientes ahí del grupo. Además decirles que el grupo, o sea, como para que no se salgan, el grupo va a ser como un elemento donde vamos a seguir convocando a otras sesiones de conversación, a otros bloques de sesiones de formación. em, y listo, Rosa nos dice que se llama Margarita Rosa y le dicen de los vientos porque vive soplando. Y también, entonces, listo. Les estaba contando el grupo va a seguir va a servir como una base para la difusión y también para convocar a nuevas sesiones de formación, porque definitivamente quedan muchos temas sin cubrir, quedan muchos temas sobre los que tenemos curiosidad, quedan muchos temas sobre los cuales nutrirnos y además, pues, también saber que está la red, que está como ahí fomentando el trabajo y uniendo las manos y quienes se quieran unir, ahí en la escuela de formación buscan quienes están de administradores. Llegan, les escriben, hola, tengo muchas ganas de trabajar desde tal ciudad del eje cafetero y ahí pues nos vamos vinculando con las acciones y recordarles que el 7 de octubre se va a realizar una marcha pues en solidaridad por Palestina y como pidiendo un alto al genocidio. Van a haber varias manifestaciones por todo el país, entonces es muy importante que nos vinculemos, que asistamos. Si queremos ayudar en la logística, en la planeación, en la organización, de nuevo pueden escribir a las personas que estamos de administradoras de los grupos y nada, estar full pendientes y full con las manos dispuestas pues por por esta causa. De nuevo el link de YouTube y la página si quieres. Listo, ya vuelvo a compartir el link de YouTube. Por acá también ya les mandé el de la biblioteca para que estén pendientes y para que nos estemos ahí vinculando. Y si se han perdido alguna sesión, de nuevo están en YouTube para que las vean todas y para que sigamos nutriendo la discusión. Entonces, creo que no siendo más, agradecerle al profe, listo, ahora podemos verlo. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos quienes participaron hoy.